Fíjense que en la vida las personas van teniendo en cuenta o van teniendo idea acerca de lo que deben de hacer. Van realizando una vida de acuerdo a lo que creen que debe de ser. Y cada quien va tomando decisiones, elecciones conscientes, inconscientes, va moviéndose por su vida al punto que es lo que soy. O sea, si le preguntamos a alguien quién eres, podría decirnos su nombre, pero también podría contestar, soy el cúmulo de decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, todo ese conjunto de decisiones, reacciones, ¿verdad? O sea, decisiones conscientes o inconscientes, me han hecho o me han llevado o me tienen en este momento siendo lo que soy. O sea, sé que a través de esas decisiones, elecciones, reacciones, conscientes o inconscientes, han tenido una condición de vida que, con consecuencias, con situaciones, con experiencias que los han llevado hasta lo que hoy son. Y podríamos decir que en este momento tú tienes una perspectiva de la vida. Y en este momento tú puedes decir qué es correcto, qué es incorrecto, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, qué te parece bien, qué te parece mal. Podríamos decir que tienes una capacidad de juicio significativa y puedes decir, a mí no me gusta eso, a mí me gusta esto otro, yo no quiero esto, yo quiero aquello. Y alguien te puede venir con otra idea y tratar de decir, oiga, ¿por qué no piensa así? No, porque tú estás equivocado, lo correcto es esto. Oiga, ¿por qué no hace las cosas de esta otra manera? No, porque así no se hacen como yo las estoy haciendo. Y fíjense que podríamos decir que muchas personas viven convencidos de lo que realizan en la vida. O sea, ya están convencidos de lo que debe de ser, de cómo debe de ser, cómo deben de comportarse, cómo deben de vivir. Ya están convencidos. Incluso están tan convencidos que dicen, ¿cómo puede ser de otra manera si así lo vivo? Cada día que hago las cosas, así las experimento, y si así las vivo, no pueden ser de otra manera. Estoy totalmente convencido de que tengo la razón. Y así vamos a encontrar. La gente va teniendo una forma de convencerse o estar convencido de algo al punto que lo hace su realidad. Y esa realidad se hace una condición que se va como comprobando a sí misma al momento que alguien está convencido de algo, lo vive, lo experimenta, y esa experimentación o esa condición que está viviendo justifica, comprueba en lo que él está convencido. Por lo tanto, sigue más convencido. Hoy por hoy, en este momento, tú estás convencido de muchas cosas. Y ese convencimiento que tienes te hace ver la vida de cierta manera, viviéndola de esa forma, no solo viéndola, sino experimentándola, comprobándola una y otra vez de acuerdo a la experiencia, viviendo de esa manera y forma. Estás totalmente convencido. Pero ¿no te has puesto a preguntar de dónde sale esa información? ¿Por qué estás convencido de algo? ¿O te has puesto a preguntar si es la única manera o forma de realizar, vivir o percibir, ver la perspectiva que tienes de la vida? Y te aseguro que no. Porque el convencimiento que tú tienes de las cosas es de acuerdo al cúmulo de situaciones, experiencias, decisiones que tú has vivido. Pero si alguien ha vivido cosas diferentes, pues su convencimiento es distinto al tuyo. Entonces, en el momento que tenemos convencimientos diferentes, tenemos discrepancias, no hay coincidencias, no hay puntos de compartir o de coincidir. Entonces, las personas pueden hasta discutir, pueden tratar de imponer de lo que están convencidos cada quien y pueden luchar por su verdad o por su perspectiva de vida. Entonces, cada persona está convencido de forma diferente. Cada persona sabemos que tiene una perspectiva distinta y que puede haber una discrepancia significativa entre uno y otro al punto que podríamos ver que están viviendo vidas totalmente distintas, incluso muchas veces dentro del mismo techo, dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar.
Estás convencido de muchas cosas. Y fíjate que al momento de estar convencido, la palabra te lo dice, estás convencido, estás vencido por lo que crees. Una vez que estás convencido de algo, o sea, vencido ante eso, agachado, vencido ante esa condición, significa que no te preguntas más si las cosas pudieran ser diferentes. Estar convencido habla del vencimiento, de estar vencido ante volverte a cuestionar, preguntar, seguir buscando una condición distinta o diferente de lo que ya te venció. Y puedes estar convencido por varias razones. Puedes haberte vencido porque te insistieron mucho con algo. Puedes haberte dado por vencido porque traumáticamente te golpearon o te hicieron algo o te maltrataron para que tengas esas ideas. Pero hay un vencimiento en ti. En el momento que estás convencido significa que tú ya no buscaste otra condición que pudiera también funcionar en tu vida, tomando como verdad aquello que te venció. Entonces, todo aquel que vive convencido de algo, vive vencido, derrotado ante esa situación. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer más. En el momento que dejas de preguntarte si hay otra forma, otra manera de vivir, de ver la vida, de realizar, de experimentar, ya no existe para ti. Aquel que está vencido no puede hacer otra cosa más que continuar en su vencimiento. Y es parecido, yo creo que muchos saben, no la voy a decir como es, pero más o menos yo creo que muchos saben lo del elefante. La idea del elefante es que nace un elefante en un zoológico y al elefante bebé le ponen una cadena pequeña de acuerdo al peso del elefante bebé y se la amarran a una pata y ponen una estaca en el piso de acuerdo al tamaño de ese elefante y lo amarran ahí para que no se vaya o para que no ande suelto. El elefante sigue creciendo significativamente, pero nunca le cambian la cadena ni la estaca, siempre es la misma. Pero como desde muy pequeño esa estaca era suficiente para que no se alejara y por más que luchó contra esa estaca cuando era pequeño, nunca la pudo arrancar, se convenció de que nunca iba a poder arrancar esa estaca de su lugar. Por lo tanto, aunque creció significativamente y de un pequeño jalón podría haber arrancado la estaca, nunca lo hizo. Siempre estuvo ahí amarrado con la misma cadena y la misma estaca, aunque su fuerza haya incrementado significativamente al punto que con muy poco esfuerzo se pudo haber liberado. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no volvió a tratar como trató muchas veces de liberarse de esa cadena y de esa estaca? Porque estaba convencido. O se hace que en cierto momento, cuando el elefante trata de jalar esa cadena y liberarse, y no poder, llegó el momento en que se venció ante la cadena y dijo, la cadena y la estaca son más fuertes que yo. No tiene sentido que siga luchando contra ello. Me doy por vencido y dejo de luchar. Mi vida se trata de esto, de estar amarrado en una cadena y en una estaca porque no la puedo quitar de mi vida. Y eso es lo que le pasó al elefante. Murió amarrado de una pata y clavado en una estaca al suelo, donde, como digo, solo con un pequeño jalón hubiera sido suficiente para liberarse. Así como ese elefante, tú estás convencido de muchas estacas, de muchas cadenas pequeñas que en cierto momento por alguna razón te limitaron, te derrotaron, pero que hoy por hoy con la experiencia nueva que tienes o con las oportunidades que estás teniendo con estas pláticas, con lo que estamos compartiendo, con una elevación de conciencia, tienes la fortaleza suficiente y necesaria para poderte liberar. Pero ya estás vencido. Ya no tiene sentido darle ese jalón, pequeño esfuerzo, pequeño jalón a esa cadena o a esa estaca para que la liberación esté en ti. Ya todo es como es, ya todo tiene que ser así porque no puede ser de otra manera. Y vuelvo a lo mismo, estás convencido de todo lo que vives. Aunque incluso muchas de las cosas que vives ni siquiera te gusten. Estás convencido del trabajo que tienes, de la pareja cómo te llevas, de los hijos cómo te tratan, cómo los tratas, estás convencido de la economía, estás convencido de tantas cosas. Que a final de cuentas estás derrotado de todo ello, estás derrotado ante todo eso
y te olvidas de la fortaleza, de la grandeza que está en ti y que puede liberarte inmediatamente de todas esas condiciones. ¿Vas a seguir convencido? ¿Vas a seguir con ese vencimiento y esa derrota que no tiene sentido? Porque por otro lado, tenemos otra forma de hacer las cosas. Estar convencido, como estamos diciendo, es darte por derrotado. Pero ¿qué pasa si en vez de estar convencido, dejas todas tus cosas de las que estás convencido y las pones en un lado y dices, hoy sé y entiendo que todo lo que yo estoy convencido es porque en los momentos en que traté, hice, realicé, tomé decisiones, me derrotó todo ello. A lo mejor no tenía la madurez, no era el momento adecuado, cualquier condición o justificación. Pero en este momento comienzo de nuevo. En este momento sé que mi vida es nueva y las oportunidades están ahí. Y empiezo a ver una vida nueva, llena de oportunidades, más allá de la influencia de los convencimientos. La vida está llena de oportunidades para ti en este momento. Pero vivir derrotado ante la vida, vivir derrotado ante las situaciones y condiciones, hace que ya no te muevas, hace que ya no busques, que ya no provoques a la vida generando oportunidades nuevas. Ya no estés derrotado, te has derrotado tú mismo, te has cansado y fastidiado tú mismo. Nadie más te ha derrotado, nadie más te has cansado, tú mismo. Y muchas veces es porque tomaste por hecho cosas que ni siquiera eran ciertas. Es porque a lo mejor alguien con autoridad te implantó una idea y tú la tomaste como verdad. Vuélvete a replantear, vuélvete a preguntar lo que es la vida. Vuélvete a preguntar si la forma en la que vives es la mejor o hay otras opciones nuevas que puedes tomar, que sí las hay. Hay mejores y hay peores también. Pero yo te garantizo que la que hoy tú estás viviendo no es la única que existe. Yo sin ánimo de juzgar la vida de ninguno de ustedes. Simplemente les pido que cada uno de ustedes se pregunte y que salga de esa derrota, donde la derrota se ha convertido en el acartonamiento de su vida. Se ha convertido en paredes que los tienen atrapados, donde ya el emprendimiento, el poder realizar una cosa nueva, para muchos de ustedes no existe. Ahora, muchos que están en ese proceso, que están más jóvenes, pues no permitan que la derrota llegue a su vida. Que la derrota o estar convencido de algo no sea lo que en cierto momento los lleve a lo que gente más grande hoy está viviendo. No te tienes que dejar vencer ni derrotar por nada, pero tampoco tienes que ser un necio que se da contra la pared. Tienes que encontrar las formas y maneras más eficientes de llevar tu vida. Pero siempre hay que replantearnos, siempre, si la forma en que estamos viviendo, la perspectiva que tenemos de algo o de la vida es la mejor. Y tener la oportunidad de ir modificando, cambiando la manera, la forma en que percibimos la vida de acuerdo a las necesidades actuales. No querer tratar con lo que no funciona, hacerlo una y otra vez esperando un resultado distinto, diferente, cuando sabemos perfectamente que si tú estás haciendo lo mismo una y otra vez, la oportunidad de que tengas un resultado distinto es muy difícil, o casi, o muchas veces imposible. Entonces, para obtener un resultado distinto y diferente, de acuerdo a lo que quieres, hay que hacer las cosas distintas y diferentes. Por lo tanto, permítete, atrévete, despierta de la derrota, vuélvete a levantar y camina firmemente a tus objetivos que ahora tienes. Hacia lo que quieres lograr, reinvéntate, reconstrúyete, sé como el ave fénix que de la ceniza sale y vuelve a vivir, fortalecido, revitalizado, lleno, con una oportunidad nueva. No importa cuánta edad tengas, no importa qué condición tengas, está en ti y solo en ti salir de esta derrota. Y la derrota vuelve lo mismo, no tiene que ser drástica o una condición difícil. No,
simplemente no valorar la vida, simplemente no disfrutar la vida, simplemente que la vida ya no tenga sentido o que veas un panorama futuro donde viene el ocaso de tu vida. Permítete ser feliz. Mientras hay vida, hay vida. ¿Qué significa eso? Que mientras alguien esté vivo, se merece todo lo mejor de la vida. No importa qué edad tenga o qué condición tenga, se merece lo mejor de la vida. Tú te mereces lo mejor de la vida. Permítetelo. Sal de la derrota. Libérate de ti mismo, que nadie más te tiene atado. Espero que este mensaje llegue hasta lo más profundo de su ser y los haga despertar. Despertar a las grandes oportunidades que están en tu vida, que están frente a ti, que están en ti. Y este no es un mensaje motivador, es un mensaje de invitación a la verdad, un mensaje de invitación al amor, un mensaje de invitación a vivir. Te mereces vivir plenamente, totalmente, con lo mejor. No importa qué hayas hecho, qué hayas dejado de hacer. Si hoy decides dar lo mejor de ti, vivir de acuerdo al amor, tu vida se reacomoda, se reconstruye y te vas a dar cuenta de los milagros y la maravilla que Dios tiene para ti.